Una madre soltera embarazada llama por error pidiendo ayuda y despierta el corazón de un millonario solitario. Un error que cambiará sus vidas para siempre. Prepárate, esta historia te emocionará. Suscríbete y deja tu like. El ruido de la lluvia golpeando contra las ventanas del Hospital General resonaba por los pasillos como un tambor incesante. Era un martes típico de marzo en Madrid, de esos en que el cielo gris parece absorber todo el color de la ciudad, dejando solo tonos de concreto y melancolía. Mariana López ajustó la bata blanca sobre su barriga de 6 meses, sintiendo el peso del bebé que crecía dentro de ella como un recordatorio constante de su nueva realidad. A los 28 años, enfermera obstétrica desde hacía 5, nunca imaginó que estaría viviendo el embarazo desde el lado de la estadística. Una madre soltera luchando por sobrevivir en la jungla de piedra madrileña. «Mariana, no deberías estar aquí hoy», murmuró el doctor Martínez, el obstetra jefe, observándola con preocupación mientras ella organizaba los expedientes con movimientos mecánicos. «Tus últimas consultas mostraron que la presión está subiendo. Necesitas descansar». Se detuvo por un momento, sosteniendo un expediente contra el pecho. Sus ojos marrones, que alguna vez fueron brillantes como miel, ahora cargaban sombras de cansancio que ni todo el maquillaje del mundo podría disimular. «Doctor, con todo respeto, ¿quién va a pagar mis cuentas si no trabajo? Javier me dejó con una deuda de tarjeta de crédito de 5.000 euros y un alquiler atrasado. Descansar es un lujo que no puedo permitirme». La mención del exnovio hizo que su voz temblara ligeramente. Javier había desaparecido como humo en el viento cuando se enteró del embarazo, dejando solo una nota garabateada sobre la mesa de la cocina. «No estoy listo para esto. Lo siento, como si 3 años de relación pudieran borrarse con una palabra mal escrita en un trozo de papel. El doctor Martínez suspiró, conociendo la terquedad de la joven enfermera. Mariana era una de las mejores profesionales que había visto en décadas de carrera, competente, dedicada, con una empatía natural que calmaba a las pacientes más nerviosas, pero también era demasiado orgullosa para aceptar ayuda, una característica que él reconocía por haberla observado cuidar de su propia madre durante meses antes de que ella falleciera de cáncer el año anterior. «Mariana, sé razonable. Estás con preeclampsia inicial. Si no cuidas de ti misma ahora, podrías perder al bebé», dijo poniendo la mano en su hombro. «Y si eso sucede, ¿de qué servirá haber trabajado tanto?» Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo un dolor familiar apretar su pecho. Era la misma sensación de cuando su madre la miraba desde la cama del hospital, implorando silenciosamente que no se sacrificara tanto. «Lo sé, doctor, pero no puedo parar. No ahora». La conversación fue interrumpida por gritos provenientes del pasillo. Una joven, que aparentaba no tener más de 17 años, había llegado a la emergencia obstétrica en trabajo de 1200, un parto avanzado. Mariana corrió para ayudar, olvidando momentáneamente sus propios dolores mientras se concentraba en calmar a la paciente. «¿Cuál es tu nombre, querida?», preguntó Mariana, sosteniendo la mano de la chica mientras ella se retorcía de dolor. Jessica García», gimió la joven. «Por favor, no dejes que mi bebé muera. No tengo a nadie». Las palabras golpearon a Mariana como un puñetazo en el estómago. Era como mirar un espejo del futuro. Joven, sola, desesperada. Apretó la mano de Jessica con más fuerza. «No voy a dejar que nada les pase». «De acuerdo, no estás sola». 3 horas después, Mariana observaba a Jessica acunar a su bebé recién nacido, un niño saludable de 3 kilos. La sonrisa radiante de la joven madre contrastaba con las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Era un recordatorio poderoso de que,
A pesar de todos los miedos e incertidumbres, algo milagroso estaba creciendo dentro de cada una de ellas. Cuando el turno finalmente terminó a las 19 horas, Mariana sintió el peso del agotamiento caer sobre sus hombros como una manta mojada. Sus piernas temblaban ligeramente mientras caminaba por el estacionamiento del hospital, la fina lluvia transformando el asfalto en un espejo negro que reflejaba las luces amarillentas de las farolas. Dentro de su Seat Ibiza 2010, encendió el motor y se quedó unos minutos parada, observando los limpiaparabrisas luchar contra la lluvia insistente. El celular en el asiento del pasajero mostraba varias llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente cobradores tratando de localizar a Javier a través de ella. Había cambiado su número 3 veces en los últimos 2 meses, pero siempre encontraban una forma de localizarla. Mientras conducía por las calles inundadas de malasaña rumbo a su pequeño apartamento alquilado, Mariana sintió una cólica diferente. No era el dolor común del embarazo, sino algo más intenso, más preocupante. Se detuvo en el arcén de la calle Vallehermoso, respirando profundamente mientras intentaba controlar el pánico que comenzaba a formarse en su pecho. Con manos temblorosas, tomó el celular y buscó en sus contactos el número del turno obstétrico. La pantalla agrietada del aparato dificultaba la lectura y la batería mostraba solo un 15% de carga. Marcó rápidamente, sintiendo otra cólica más fuerte mientras el teléfono sonaba. ¿Aló? Una voz masculina profunda y calmada respondió al otro lado de la línea. Mariana respiró aliviada. «¿Doctor Martínez? Gracias a Dios que logré hablar. Con usted. Estoy sintiendo cólicas muy fuertes y... Lo siento, creo que marcaste el número equivocado», interrumpió la voz, sonando confundida. «Aquí es la oficina de la constructora García». El corazón de Mariana se aceleró. Miró su celular, dándose cuenta de que en la prisa había marcado el número incorrecto. Otra cólica la hizo doblarse sobre el volante. «Lo siento, yo... necesito llamar al hospital. Estoy embarazada y...» «Calma», dijo la voz del otro lado, ahora con un tono de genuina preocupación. «¿Estás bien? ¿Estás conduciendo?» Mariana comenzó a llorar, el estrés y el miedo finalmente rompiendo la barrera de control que había mantenido durante meses. «No sé, creo que no. Tengo mucho miedo. No tengo a nadie para... Me ayudaré y...» «Escucha, no sé quién eres, pero no cuelgues», dijo el hombre, su voz adoptando un tono protector que Mariana no escuchaba desde hacía mucho tiempo. «¿Cuál es tu nombre?» «Mariana», susurró ella, sintiendo una extraña sensación de seguridad en esa voz desconocida. «Mariana, mi nombre es Rafael. ¿Dónde estás ahora?» Y así, en una noche lluviosa de marzo, 2 almas solitarias se encontraron a través de los hilos de cobre que conectan Madrid, sin saber que esa llamada equivocada cambiaría sus vidas para siempre. Al otro lado de la línea, en el 32º piso del edificio Gran Vía, Rafael García aún sostenía el teléfono contra su oído, incluso después de que Mariana colgara para buscar ayuda médica. A los 34 años había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda la región metropolitana de Madrid, pero nunca había sentido su corazón acelerar tanto por la voz de una desconocida. La oficina a su alrededor reflejaba su personalidad meticulosa. Muebles de caoba oscura, una estantería repleta de libros sobre arquitectura y economía, y grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Cuadros abstractos decoraban las paredes, elegidos más por su valor de inversión que por gusto personal. Todo allí transmitía éxito y control, excepto el hombre que ahora caminaba inquieto por el ambiente, incapaz de sacar de su mente la voz desesperada de Mariana. «Señor García», la voz de Vanessa Costa, su asistente ejecutiva,
interrumpió sus pensamientos. Ella había entrado en la oficina sin tocar, como siempre hacía cuando creía que tenía derecho a interrumpir cualquier cosa. A los 29 años, Vanessa era el tipo de mujer que transformaba cada aparición pública en una actuación cuidadosamente ensayada. Su cabello rubio siempre perfectamente alineado, uñas impecables y ropa de marca que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los madrileños. No fuiste a la cena con los inversores japoneses. Ellos estaban esperando en el Fasano. Rafael miró su reloj de pulsera, un Rolex que había comprado más como símbolo de estatus que por necesidad. Eran casi las 21 horas. La cena había comenzado a las 19:30, exactamente a la hora en que Mariana había llamado. «Cancela todos los compromisos de la semana», dijo él, volviendo a sentarse detrás de la mesa. Ejecutiva. ¿Cancelar? Vanessa levantó una ceja perfectamente delineada. Rafael, estamos hablando de 15 millones de euros en inversiones. Los japoneses volaron 14 horas para esta reunión. Ella siempre lo llamaba por su primer nombre cuando estaban solos, una intimidad que él nunca había autorizado, pero que tampoco le había importado corregir. Vanessa había sido su asistente durante 3 años, promovida rápidamente debido a su eficiencia impecable y su capacidad de anticipar sus necesidades profesionales. Lo que él no percibía era cómo ella interpretaba esa cercanía profesional. «Reprograma para la próxima semana», Rafael dijo, abriendo uno de los documentos esparcidos sobre su mesa sin realmente enfocarse en el contenido. «Y la próxima vez toca antes de entrar». Vanessa se acercó a la mesa, colocando una de las manos sobre los documentos que él fingía leer. Sus uñas rojas contrastaban con el papel blanco. «Estás extraño desde que llegaste del almuerzo. ¿Pasó algo?» Rafael levantó la vista, notando por primera vez lo fuerte que era su perfume, casi sofocante. «Estoy bien. Solo necesito resolver algunas cosas». «Puedo ayudar con cualquier cosa», ofreció ella, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «Sabes que siempre puedes contar conmigo para cualquier cosa». La insinuación no pasó desapercibida, pero Rafael ya estaba mentalmente en otro lugar, pensando en la vulnerabilidad que había sentido en la voz de Mariana, tan diferente del cálculo frío que permeaba todas sus interacciones profesionales. «Gracias, Vanessa, pero es algo personal». Ella se enderezó, una expresión de irritación pasando rápidamente por su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa profesional. «Claro, reprogramaré las reuniones entonces. Buenas noches, Rafael». Cuando finalmente quedó solo, Rafael caminó hasta la ventana y observó el movimiento de la ciudad abajo. Las luces de los coches formaban ríos dorados y rojos en las avenidas, cada punto de luz representando una vida, una historia, una lucha diaria de la que él se había desconectado hace mucho tiempo. Su propia jornada desde los orfanatos de la periferia hasta esa oficina en la cima de la ciudad había sido pavimentada con determinación implacable y una frialdad emocional que había cultivado como mecanismo de supervivencia. Recordó los primeros años, después de perder a sus padres, en un accidente de coche cuando tenía 8 años. Sin parientes cercanos, dispuestos a asumir su custodia, había pasado una década siendo trasladado entre orfanatos y familias adoptivas temporales. Cada nuevo hogar representaba una esperanza que pronto era destruida cuando los responsables decidían que él era demasiado problemático o cuando aparecía un niño más pequeño y más fácil de manejar. A los 18 años, Rafael había salido del último orfanato con una mochila, 300 euros en el bolsillo y una promesa para sí mismo: nunca más dependería emocionalmente de nadie. Trabajó durante el día en una obra de construcción y estudió administración por la noche en la Universidad San Pablo. Cada ladrillo que cargaba,
Cada ecuación que resolvía, cada examen que aprobaba, era un peldaño más en la escalera que lo llevaría lejos de la vulnerabilidad, de la pobreza. El toque del teléfono lo trajo de vuelta al presente. Por un momento, su corazón aceleró pensando que podría ser Mariana llamando nuevamente, pero el número en la pantalla mostraba Bruno Architects, su mejor amigo y socio desde los tiempos de universidad. Rafael, amigo, ¿dónde estabas? Vanessa dijo que cancelaste la cena con los japoneses. La voz de Bruno Fernández sonó preocupada al otro lado de la línea. Eso no es típico de ti. Bruno era todo lo que Rafael no era. Emotivo, espontáneo, creía genuinamente en la bondad de las personas. Hijo de una familia de clase media alta de la zona sur, había elegido la arquitectura por pasión, no por necesidad. Su visión optimista de la vida a menudo irritaba a Rafael, pero también era una de las pocas cosas que lo mantenía conectado con algo de humanidad. Surgió una emergencia, Rafael dijo. Raúl aflojó la corbata Hermès, que de repente parecía estar estrangulándolo. ¿Qué tipo de emergencia te hace ignorar 15 millones en inversiones? Amigo, me estás preocupando. Desde que Valentina terminó contigo el año pasado, estás aún más cerrado de lo normal. La mención de su exprometida trajo una punzada familiar de irritación. Valentina había terminado el compromiso alegando que él era emocionalmente indisponible y que se sentía como un accesorio caro en su vida. En ese momento se había sentido más molesto por el inconveniente práctico que por cualquier dolor emocional real. No tiene nada que ver con Valentina, respondió Raúl, caminando de regreso a su silla. Y no fue una emergencia mía. Una mujer embarazada llamó por error, pensando que estaba hablando con un médico. Ella estaba teniendo complicaciones y... ¿Y te involucraste? Bruno sonó sorprendido. Amigo, eso es muy extraño viniendo de ti. Normalmente transferirías la llamada y olvidarías el asunto en 5 minutos. Raúl guardó silencio por un momento, tratando de entender él mismo por qué había reaccionado de manera diferente. Ella sonaba desesperada, sola. ¿Y te identificaste con eso?, observó Bruno, con la perspicacia irritante que solo los amigos de larga data poseen. Raúl, ayudas a muchas personas a través de tus proyectos de responsabilidad social, pero siempre mantienes distancia emocional. ¿Quién es esta mujer? No sé, solo sé que se llama Mariana y que no tiene a nadie que la ayude. Al otro lado de la línea, Bruno hizo una larga pausa. Te estás apegando a una desconocida. Eso no es como tú. Raúl miró el teléfono sobre su mesa, preguntándose si Mariana había conseguido ayuda médica. La preocupación que sentía era extraña, casi irritante en su intensidad. Quizás sea hora de que cambie cómo soy. Cuidado, Raúl. Las personas desesperadas a veces hacen cosas desesperadas. Tienes mucho que perder. Cuando colgó el teléfono, Raúl se quedó solo con sus pensamientos en la oficina silenciosa. Afuera, la lluvia había parado, pero apenas lo notó. Su mente estaba ocupada con el recuerdo de una voz que había despertado algo en él, que pensaba que estaba muerto hace mucho. O tiempo, la voluntad de proteger a alguien sin esperar nada a cambio. Mariana despertó en el Hospital General con el sabor amargo del suero fisiológico en la boca y un dolor de cabeza palpitante. La luz fluorescente de la habitación semi-privada cortaba sus ojos como cuchillas, y el olor característico de desinfectante hospitalario le hacía recordar todos los turnos que había trabajado allí. Ahora, irónicamente, estaba del otro lado de la relación médico-paciente. «Finalmente despertaste», dijo el doctor Martínez, entrando en la habitación con un expediente en las manos y una expresión grave que Mariana conocía demasiado bien. Era la misma cara que ponía cuando necesitaba dar malas noticias a las familias. «¿Cómo te sientes?»,
Mariana intentó sentarse en la cama, pero un mareo la hizo desistir. Como si un camión hubiera pasado por encima de mí. ¿El bebé está bien? Por ahora sí. Pero Mariana, tuviste un pico hipertensivo peligroso anoche. Tu presión llegó a 18/11. Si no hubieras llegado aquí cuando lo hiciste... Hizo una pausa, dejando las implicaciones en el aire. Voy a ser directo contigo. Necesitas reposo absoluto. Nada de trabajo por los próximos 2 meses como mínimo. Las palabras golpearon a Mariana como un diagnóstico de muerte. 2 meses sin trabajar significaba 2 meses sin salario, sin seguro médico, sin forma de pagar las cuentas que ya se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Doctor, eso es imposible. No tengo cómo... Mariana, interrumpió el doctor Martínez, sentándose en la silla al lado de la cama. ¿Quieres criar a este bebé o quieres morir intentándolo? Porque al ritmo que vas, una de las 2 cosas va a suceder. Ella cerró los ojos, sintiendo las lágrimas arder antes de que comenzaran a caer. No tengo elección, no tengo familia, no tengo a nadie. Si no trabajo, perderé el apartamento, no tendré cómo comprar las cosas del bebé. Y si mueres, ¿quién cuidará del bebé? La pregunta cruda del médico la hizo abrir los ojos. Mariana, en 5 años trabajando contigo, nunca te vi aceptar ayuda de nadie. Pero ahora no se trata solo de ti. A través de la ventana de la habitación, podía ver el movimiento matutino de Madrid comenzando a cobrar ritmo. Personas caminando apresuradas por las aceras, coches disputando espacio en el tráfico, la vida siguiendo su curso, mientras la de ella parecía estar desmoronándose. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? No. Tienes tiempo, Mariana. La decisión ya ha sido tomada. Te estoy apartando por riesgo médico. Recursos Humanos procesará el beneficio, pero tomará al menos 1 mes para que empieces a recibir. Después de que el doctor Martínez salió, Mariana se quedó sola con el peso de su nueva realidad. Tomó el celular de la mesita de noche. Alguien lo había puesto a cargar durante la noche. Varios mensajes no leídos parpadeaban en la pantalla. Cobradores, el propietario del apartamento preguntando sobre el alquiler atrasado y un mensaje de Carla, su única amiga cercana. Supe que estás en el hospital. Iré a verte tan pronto como salga del trabajo. No intentes detenerme. Mariana sonrió por primera vez en días. Carla Méndez era enfermera en el Hospital La Paz, una mujer negra de 32 años que había crecido en la misma periferia que Mariana, pero que había conseguido un empleo mejor remunerado en el sur de la ciudad. Se conocieron durante la universidad y mantenían una amistad sólida, a pesar de que sus vidas habían tomado rumbos diferentes. A las 15:08, Carla apareció en la habitación cargando una bolsa de papel Kraft que exhalaba el aroma tentador de pan de azúcar. Traje un bocadillo de verdad, porque esta comida de hospital es una agresión a los derechos humanos, dijo ella, besando la frente de Mariana antes de sentarse en la silla. Carla tenía una presencia que llenaba cualquier ambiente. Su cabello rizado estaba recogido en un elegante moño y llevaba un blazer azul marino que costaba la mitad del salario de Mariana. Pero Mariana había conseguido en una liquidación. Era el tipo de persona que transformaba dificultades en oportunidades y que nunca dejaba a una amiga enfrentar problemas sola. Entonces, cuéntame bien qué pasó anoche, dijo Carla, sacando un sándwich natural de la bolsa. Recibí una llamada del doctor Martínez a las 20 horas diciendo que estabas aquí. Mariana contó sobre la cólica, la carrera hacia el hospital y luego dudó. Carla, pasó algo extraño anoche. Cuando estaba sintiendo los dolores, llamé al que pensaba que era el número de guardia, pero era el número equivocado. ¿Y qué? Esas cosas pasan. Pero el hombre que atendió fue muy amable. Se quedó en la línea conmigo hasta que logré llegar aquí. Dijo que se llamaba Raúl.
Carla dejó de masticar y miró a su amiga con una expresión divertida. Mariana López, ¿me estás diciendo que en medio de una emergencia médica coqueteaste con un desconocido por teléfono? No fue coqueteo, protestó Mariana, sintiendo que su rostro se calentaba. Él solo fue atento, diferente de todos los hombres que he conocido últimamente. ¿Diferente cómo? Mariana pensó por un momento. Él me escuchó, de verdad. No intentó minimizar mis miedos ni darme consejos vacíos. Solo estuvo ahí, al otro lado de la línea, hasta asegurarse de que estaba a salvo. ¿Y tienes su número? Está en la lista de llamadas de mi celular, pero no puedo volver a llamar. Sería muy extraño. Carla se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. Mariana, has pasado los últimos 6 meses aislándote desde que Javier te dejó. Quizás el universo te esté enviando una señal. El universo me está enviando cuentas atrasadas y presión alta, Carla. No necesito complicar más mi vida con fantasías sobre un desconocido. O quizás necesitas dejar de cargar el mundo sobre tus hombros sola, replicó Carla, su voz adoptando el tono serio que usaba cuando quería que Mariana realmente la escuchara. Desde que tu madre murió, te has encerrado en una burbuja de independencia tóxica. No dejas que nadie se acerque de verdad. Mariana desvió la mirada hacia la ventana. La independencia no es tóxica, es supervivencia. No cuando te está matando literal y figurativamente. Carla tomó la mano de su amiga. Mari, casi perdiste al bebé anoche. Tu presión se disparó porque estás cargando un estrés que una persona sola no puede soportar. ¿Y qué quieres que haga? Que llame a un extraño y diga, hola, soy la embarazada desesperada que llamó ayer. ¿Quieres ser mi príncipe encantado? Quiero que dejes de tener miedo de ser humana, dijo Carla suavemente. Tu madre pasó toda su vida sacrificándose por todo el mundo, y tú aprendiste que amar significa sufrir en silencio, pero no es así. Mariana sintió que las lágrimas volvían. Carla, no sé cómo ser diferente. Cada vez que confié en alguien fui abandonada. Mi padre nos dejó cuando tenía 5 años. Javier huyó cuando más lo necesitaba. ¿Cómo voy a criar a un hijo si ni siquiera sé cómo confiar en las personas? Empezando despacio, un paso a la vez. Carla tomó el celular de Mariana. ¿Cuál era el nombre de la empresa? Constructora García. ¿Por qué? Carla ya estaba tecleando en Google. Porque si este Raúl trabaja en una constructora en Madrid y fue amable contigo, voy a averiguar quién es. Carla, no. Demasiado tarde, dijo Carla, mostrando la pantalla del celular. Constructora García, especializada en proyectos de alto estándar en la zona oeste. El dueño es... Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué pasó? Mariana, tu Raúl no es solo un empleado. Raúl García es el dueño de la empresa y, según este reportaje, tiene un patrimonio estimado en más de 100 millones de euros. La habitación quedó en silencio. Mariana sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El hombre que había sido tan amable y atento anoche no era solo un extraño cualquiera, era uno de los empresarios más ricos de Madrid. Esto cambia todo, susurró, más para sí misma que para Carla. Raúl no podía concentrarse en nada. Había pasado toda la noche pensando en la voz desesperada de Mariana, y ahora, sentado en su sala de reuniones, con vista al Parque del Retiro, fingía prestar atención mientras Vanessa presentaba los números del último trimestre a un grupo de inversores alemanes. Los proyectos en la zona oeste tuvieron una valorización media del 23% en los últimos 6 meses, decía Vanessa, señalando gráficos coloridos en la pantalla LED. Ella llevaba un vestido negro ajustado que realzaba sus curvas, y Raúl notó cómo se posicionaba estratégicamente para que él tuviera una visión privilegiada mientras hablaba.
especialmente en Malasaña, donde estamos revitalizando 3 manzanas enteras. Malasaña. El corazón de Raúl se aceleró. Mariana había dicho que estaba conduciendo por Malasaña cuando tuvo las cólicas. Sería demasiada coincidencia que ella viviera exactamente en el barrio que sus proyectos estaban gentrificando. «Señor García». La voz del inversor alemán lo trajo de vuelta a la reunión. ¿Está de acuerdo con la proyección de crecimiento presentada por la señora Costa? Raúl parpadeó, dándose cuenta de que había perdido completamente el hilo de la conversación. Disculpen, ¿podrían repetir la pregunta? Vanessa lo miró con una expresión de sorpresa e irritación. En 3 años de asociación, Raúl nunca se había distraído durante una presentación importante. El señor Müller estaba preguntando sobre nuestra estrategia para lidiar con la resistencia de la comunidad local a los nuevos proyectos. Era una pregunta que Raúl sabía responder de memoria. Había repetido el mismo discurso decenas de veces a inversores preocupados por la cuestión social de sus proyectos. Pero esta vez las palabras parecieron amargas en su boca. Nuestro enfoque es pragmático. Ofrecemos valores por encima del mercado para las propiedades existentes, facilitando la reubicación de los actuales residentes. ¿Y aquellos que no quieren mudarse?, insistió el señor Müller. Vanessa se adelantó para responder. El progreso urbano inevitablemente encuentra resistencia. Nuestro equipo legal es muy eficiente en resolver estas cuestiones a través de los canales legales apropiados. Raúl sabía que canales legales apropiados era un eufemismo para procesos de desalojo que su equipo movía contra familias que se negaban a vender sus casas por valores que, aunque superiores al mercado, no eran suficientes para que pudieran comprar inmuebles similares en otras áreas valorizadas de Madrid. Era negocio, siempre se lo decía. No podía salvar a todos, pero ahora, pensando en Mariana embarazada y desesperada, se preguntaba cuántas otras historias como la de ella sus proyectos habían creado. Después de que los alemanes salieron, aparentemente satisfechos con los números presentados, Raúl quedó solo en la sala de reuniones con Vanessa. Ella comenzó a organizar los documentos esparcidos sobre la mesa, moviéndose con una gracia calculada que él reconocía como una actuación. «Raúl, no estás bien hoy», dijo, acercándose a él con una expresión de preocupación que no llegaba a sus ojos. «¿Quieres hablar sobre lo que te está molestando?» Él la observó por un momento. El cabello rubio perfectamente alineado, el maquillaje impecable, el perfume caro que creaba una aura de sofisticación artificial. Vanessa era exactamente el tipo de mujer que circulaba en su mundo. Ambiciosa, calculadora, interesada en lo que él podía ofrecer mucho más que en quién era realmente. «Vanessa, cuando miras nuestros proyectos en Malasaña, ¿qué ves?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Veo oportunidad de inversión, área en valorización, buena ubicación, potencial de retorno, financiero excelente. ¿Por qué? ¿Y las personas que vivían allí antes?». Ella frunció el ceño, como si él estuviera haciendo una pregunta sin sentido. «Raúl, ¿qué te ha pasado? Desde ayer estás hablando como un asistente social. Estas personas también se benefician de nuestros proyectos. Reciben valores justos por las propiedades y pueden invertir en inmuebles en áreas más adecuadas a su estándar socioeconómico». «Más adecuadas a su estándar socioeconómico», Raúl repitió lentamente. «¿Quieres decir más lejos del centro, con menos infraestructura, sin acceso al metro?» «Exacto». Vanessa sonrió, aparentemente aliviada de que él estuviera entendiendo su lógica. «Así es. ¿Cómo funciona el mercado, Raúl? No podemos ser responsables de resolver todos los problemas sociales de Madrid». Raúl se levantó y caminó hasta la ventana. Allí abajo podía ver personas cruzando el parque, familias con niños, parejas jóvenes,
ancianos caminando despacio, cada uno con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias esperanzas. ¿Y si pudiéramos? ¿Qué? ¿Y si pudiéramos resolver al menos algunos problemas sociales? ¿Y si nuestros proyectos incluyeran vivienda popular, guarderías, centros de salud? Vanessa rió, un sonido agudo y artificial. Raúl, estás hablando de filantropía, no de negocios. Nuestros inversores esperan retorno, no caridad. Y si te dijera que estoy pensando en diversificar nuestro portafolio, incluir proyectos sociales que también sean financieramente viables. La expresión de Vanessa cambió instantáneamente. La máscara de preocupación cariñosa desapareció, reemplazada por algo más frío y calculado. Diría que estás teniendo una crisis de mediana edad y que tal vez deberías hablar con un terapeuta antes de tomar decisiones que pueden afectar todo el futuro de la empresa. La crudeza de la respuesta lo chocó. Vanessa. No, Raúl. Te contraté para ser tu asistente ejecutiva, pero en los últimos 3 años me he convertido en mucho más que eso. Conozco esta empresa tanto como tú. Trabajo 60 horas a la semana para asegurar que crezca, y no me quedaré callada mientras tú la destruyes por una crisis existencial. Raúl la miró con nuevos ojos. Por primera vez, vio claramente la ambición desnuda y cruda que siempre había estado allí, enmascarada por eficiencia profesional y encanto calculado. ¿Y qué exactamente crees que es tu papel aquí? Ella se acercó a él, colocando una mano en su pecho. Mi papel es mantenerte enfocado en lo que realmente importa, en lo que has construido, en lo que hemos construido juntos. Él se apartó de su toque. No hemos construido nada juntos, Vanessa. Eres mi empleada. Su rostro se contrajo en una expresión de ira que rápidamente intentó disimular. Claro. Disculpa si interpreté mal nuestra asociación profesional. El teléfono de Raúl sonó, interrumpiendo el momento tenso. Era Bruno. Raúl, necesito hablar contigo. ¿Puedes bajar a mi oficina? ¿Ahora? Ahora. Es sobre esa mujer embarazada que mencionaste ayer. Raúl sintió el estómago contraerse. ¿Qué pasa con ella? Ven aquí y te lo cuento. 15 minutos después, Raúl estaba en la oficina de arquitectura de Bruno, 3 pisos abajo. El ambiente era completamente diferente al suyo. Paredes de ladrillo expuesto, plantas esparcidas por los rincones, tableros de dibujo disputando espacio con computadoras. Era creativo y caótico, como el propio Bruno. «Siéntate», dijo Bruno, señalando un sillón de cuero desgastado. «Necesito contarte algo. Si es para decirme que estoy siendo irracional...» Mariana López. Bruno lo interrumpió. 29 años, enfermera obstétrica en el Hospital General. Vive en la calle Armonía, 847, apartamento 23. Raúl se puso de pie inmediatamente. ¿Cómo sabes eso? Porque contraté a un investigador privado para averiguar quién es ella, dijo Bruno con calma, y querrás sentarte cuando sepas el resto. Bruno, eso es una invasión de privacidad. Raúl, pasaste toda la noche hablando de una desconocida. Eso no es normal en ti. Necesitaba asegurarme de que no fuera algún tipo de estafa. Raúl se sentó lentamente. ¿Y es? No. Bruno suspiró. Pero es peor que eso, amigo. La calle Armonía, 847, está en medio del proyecto Malasaña Gardens. El edificio de ella será demolido el mes que viene. El mundo de Raúl se detuvo. La mujer que había despertado algo en su corazón vivía exactamente en uno de los inmuebles que él había comprado para demoler. El proyecto que representaría una de las mayores ganancias de su empresa también significaría que Mariana perdería su casa. Mariana estaba sentada en el balcón de su pequeño apartamento, observando el movimiento de la calle Armonía a través de las rejas de protección. Era un final de tarde de jueves, una semana después de su alta del hospital,
y ella intentaba organizar las cuentas, espalladas sobre la mesita de plástico blanco que había comprado en una promoción del Carrefour hace 3 años. El apartamento era simple, pero acogedor. 2 habitaciones pequeñas, sala y cocina integradas, un baño diminuto y ese balcón que apenas cabía 2 sillas, pero que ofrecía una vista privilegiada de la vida vibrante del barrio. Era allí donde ella solía tomar café por la mañana, escuchando el ruido de los autobuses en calle Vallehermoso y observando a la gente correr hacia el trabajo. Factura de luz, 287 €. Factura de agua, 134 €. Alquiler, 1.800 €, murmuró, haciendo anotaciones en un cuaderno ya bastante usado. Tarjeta de crédito, 4.890 €. Esta última cifra la hizo suspirar profundamente. Javier había usado su tarjeta para comprar una PlayStation 5 y otros regalos para sí mismo en los últimos meses de relación, siempre prometiendo que pagaría la próxima semana. El subsidio por baja médica aún no había llegado a la cuenta y sus ahorros se estaban agotando rápidamente. Más preocupante aún era la carta que había recibido por la mañana de la administradora del edificio, informando que el edificio había sido vendido a una constructora y que todos los inquilinos tendrían que desocupar los apartamentos hasta finales de mayo. «Constructora García», leyó en voz alta, sintiendo un apretón extraño en el pecho. El mismo apellido del hombre que había sido amable con ella en la llamada equivocada. No podía ser coincidencia. El ruido del interfono la sacó de sus pensamientos. «¿Aló? Mari, soy yo». La voz de Carla resonó por el aparato. «Traje, cena y novedades». Algunos minutos después, Carla subía las escaleras cargando 2 bolsas plásticas que exhalaban el aroma tentador de comida andaluza. «Acarajé de diña de la plaza de Batata», dijo ella, besando la mejilla de su amiga. «Y antes de que te quejes del precio, fue mi jefe quien pagó. Dijo que una empleada embarazada de una amiga de la empleada tiene derecho a un mimo». Mariana sonrió por primera vez en días. «El doctor Mendoza es un amor». Se sentaron en el balcón, compartiendo el acarajé mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios del barrio. Carla notó las cuentas esparcidas sobre la mesa y la carta de la administradora. «Entonces es verdad», dijo ella, tomando la carta. «Escuché en el hospital que varios edificios antiguos de Malasaña están siendo vendidos a constructoras». «Carla». Mariana dudó. «La constructora que compró mi edificio es la García, la misma de Raúl». Carla dejó de masticar. «¿Crees que él sabe?» «No lo sé. Tal vez ni siquiera sea realmente el dueño. Tal vez sea solo un empleado que usa el apellido de la empresa». Mariana intentaba convencerse, pero sabía que se estaba engañando. «De todos modos, no importa. Nunca más voy a hablar con él». «Mari, no puedes rendirte en algo que ni siquiera comenzó por culpa de una coincidencia». ¿Coincidencia? Mariana se levantó, caminando hasta el barandal del balcón. «Carla, el hombre que me molestó puede ser el mismo que me está sacando de casa. No es coincidencia, es una cruel ironía del destino. O es una oportunidad para que descubras qué tipo de persona es realmente». Mariana miró a su amiga con incredulidad. «Carla, soy una enfermera desempleada, embarazada, a punto de ser desalojada. Él es un empresario multimillonario. ¿En qué universo alternativo tendríamos algo en común? En el universo donde él se quedó en la línea contigo durante una emergencia médica sin saber quién eras o qué podría ganar con eso», respondió Carla con calma. «Mari, tienes miedo de descubrir que hay personas buenas en el mundo porque eso significaría que has tenido la mala suerte de conocer solo a las malas hasta ahora». El teléfono de Mariana sonó, interrumpiendo la conversación. Era un número desconocido. Ella contestó dudosa. «¿Aló? Mariana, aquí es Raúl. Hablamos la semana pasada.
Tú estabas... El corazón de Mariana se disparó. Hizo una señal a Carla para que se callara. Lo recuerdo. ¿Cómo conseguiste mi número? Al otro lado de la línea, Raúl dudó. Fue complicado, pero necesitaba hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Y el bebé? Su voz era exactamente como ella recordaba, profunda, calma, con una sinceridad que la desarma. Estamos bien. Tuve que hacer reposo absoluto, pero el médico dijo que el peligro ha pasado. Me alegra saberlo. Hubo una pausa. Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Dónde vives? Mariana sintió que su estómago se contraía. ¿Por qué quieres saber? Es que pasó algo, una coincidencia que necesito contarte en persona. ¿Qué tipo de coincidencia? Otra pausa larga. Prefiero hablar en persona. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Mariana miró a Carla, que estaba haciendo gestos exagerados, animándola a aceptar. Raúl, Es un poco complicado. Por favor, solo una conversación. ¿Puedo ir hasta allí? ¿O tú puedes elegir el lugar? Mariana cerró los ojos, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Hay una cafetería en calle Vallehermoso, cerca de Aspicuelta, Café del Callejón. ¿Lo conoces? Lo encontraré. ¿A qué hora te vendría bien? ¿Mañana a las 15:08? Perfecto. Mariana, ¿sí? Gracias por aceptar. Sé que es extraño, pero necesitaba verte. Cuando colgó, Carla la miraba con una enorme sonrisa. Él quiere verte. Carla, creo que él sabe sobre el edificio. Su voz sonaba extraña, como si estuviera escondiendo algo. Entonces es la oportunidad perfecta para que descubras qué tipo de hombre es realmente. Si es como Javier, inventará excusas y tratará de deshacerse de la responsabilidad. Si es diferente, ¿qué? Me ofrecerá un apartamento nuevo a cambio de favores sexuales. Carla se levantó y sostuvo los hombros de su amiga. Mariana López, deja de proyectar tus traumas en personas que ni siquiera conoces bien. Dale una oportunidad a esta historia para que sea diferente a las demás. Esa noche, Mariana se quedó despierta hasta tarde, pensando en la conversación que tendría al día siguiente. Por la ventana del cuarto podía ver las luces de los apartamentos vecinos, cada una representando una familia que también había recibido la notificación de desalojo. Doña Rosa, la jubilada de 78 años en el apartamento de al lado, había llorado en el pasillo cuando supo que tendría que mudarse. Don Antonio, el vendedor de palomitas que trabajaba en la esquina desde hacía 15 años, no sabía dónde montaría su puesto después de que la manzana fuera demolida. Todas esas historias podrían estar conectadas al hombre que despertó algo especial en su corazón. La ironía era demasiado cruel para ser coincidencia. Mariana puso la mano sobre su barriga, sintiendo al bebé moverse por primera vez de forma más intensa. «¿Qué mundo es este al que te voy a traer, pequeño?», susurró. «¿Dónde las personas que nos hacen sentir especiales son las mismas que destruyen nuestra vida? Pero incluso con todos los miedos e incertidumbres, una parte de ella estaba ansiosa por ver a Raúl en persona, para descubrir si el hombre detrás de la voz gentil era real o solo otra ilusión cruel en su camino de desencantos. Raúl llegó al Café del Callejón 20 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en el fondo donde pudiera observar la entrada. El lugar era exactamente el tipo de establecimiento que normalmente evitaría. Pequeño, simple, con muebles incómodos y un menú escrito a mano en una pizarra colgada en la pared. Pero había algo acogedor allí, una autenticidad que contrastaba con los restaurantes sofisticados que frecuentaba en los jardines. Pidió un café expreso y se quedó observando el movimiento de la calle a través de la ventana empañada. Niños volviendo de la escuela,
madres empujando carritos de bebé, jóvenes con instrumentos musicales camino a algún ensayo. Era un microcosmos de la vida real del que se había desconectado hacía años. ¿Raúl? La voz femenina lo hizo girar. Mariana estaba de pie al lado de la mesa y por un momento se olvidó de cómo respirar. Ella era completamente diferente de cualquier mujer que hubiera conocido. No tenía la belleza artificial y calculada de las socialites que circulaban en su mundo, sino que poseía algo mucho más poderoso, una belleza natural y auténtica que trascendía incluso a través del cansancio evidente en sus ojos marrones. Llevaba un vestido azul marino simple que acentuaba delicadamente su barriga de 6 meses, y su cabello castaño estaba recogido en un moño despreocupado. No había una gota de maquillaje excesivo, solo un lápiz labial coral claro que realzaba sus labios naturalmente llenos. Mariana se levantó rápidamente, extendiendo la mano. Cuando ella la apretó, sintió una corriente eléctrica subir por su brazo. «Gracias por venir». «Hola», sonrió tímidamente, y Raúl notó cómo su rostro se transformaba completamente cuando sonreía. «Perdona la demora, tuve una consulta médica que tardó más de lo esperado». Se sentaron uno frente al otro, y Raúl se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. Había ensayado varias formas de abordar el tema durante toda la mañana, pero ahora mirándola, todas las palabras parecían inadecuadas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, notando cómo ella ponía la mano instintivamente sobre la barriga. «Mejor. El médico dijo que la presión se estabilizó, pero aún debo tener cuidado». Ella estudió su rostro con atención. «Eres exactamente como te imaginé por la voz». «¿Cómo así?» «En serio. Controlado, alguien acostumbrado a tener todas las respuestas». Hizo una pausa. «Pero también hay algo en tus ojos que no combina con la imagen». Raúl se sintió expuesto. «¿Qué ves?» «Soledad». La respuesta fue tan directa que lo tomó por sorpresa. «Es lo mismo que las personas ven en mis ojos». Quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando la observación de la mujer frente a él. Mariana fue la primera en hablar de nuevo. «Raúl, en tu llamada ayer dijiste que tenías una coincidencia para contarme. ¿De qué se trata?». Respiró hondo. «¿Era ahora o nunca?». «Mariana, necesito preguntarte algo primero. ¿Dónde exactamente vives?». Ella frunció el ceño. «Calle Armonía, 847. ¿Por qué?». Raúl cerró los ojos por un momento, sintiendo como si estuviera a punto de lanzar una granada en medio de la conversación. «Porque mi empresa compró tu edificio para demolición». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana lo miró como si le hubiera dado una bofetada en la cara. Sus manos temblaron ligeramente mientras asimilaba la información. «Tu empresa», repitió lentamente. «La constructora García». «Sí». «¿Eres el dueño?». «Sí». Mariana se levantó bruscamente, derribando la silla en el proceso. «¡Hijo de puta!». La palabra salió baja, pero con una rabia concentrada que hizo que Raúl se encogiera. «Sabías desde el principio, ¿no?». «Mariana, no. Solo descubrí ayer que...». «Mentira». Elevó la voz, haciendo que otras personas en el café miraran en su dirección. «Me llamaste porque sabías quién era. Querías ver la cara de la idiota a la que estás echando». Raúl también se levantó, intentando acercarse a ella. «Te juro por Dios que no sabía. Solo descubrí ayer que vives en el edificio que compramos». «¿Y por qué debería creerte?». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Eres igual que todos los demás, rico, poderoso, jugando con la vida de las personas porque puedes». «Mariana, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Cómo finges ser amable mientras destruyes la vida de las personas? ¿Cómo me llamaste para divertirte con mi desesperación?». «No me divertí con nada», exclamó Raúl, su propia voz elevándose.
Pasé toda la semana pensando en ti, preocupado si estabas bien, si el bebé estaba bien. ¿Preocupado? Mariana rió sin humor. Qué conveniente. El hombre que me está sacando de casa estaba preocupado por mí. Raúl miró a su alrededor, dándose cuenta de que se habían convertido en el centro de atención en el pequeño café. ¿Podemos hablar en privado? Puedo explicarte todo. No hay nada que explicar y no hay nada de qué hablar. Mariana tomó su bolso, un simple bolso de tela que contrastaba gritón con los bolsos de marca a los que estaba acostumbrado a ver. ¿Quieres mi apartamento? Puedes quedártelo, pero no me uses como entretenimiento en el proceso. Mariana, espera. Ella se detuvo en la puerta del café y se volvió para mirarlo una última vez. ¿Sabes qué es lo gracioso, Raúl? Por un momento pensé que tal vez existiera alguien diferente en el mundo. Alguien que realmente se preocupara, que fuera amable sin interés. Pero eres igual que todos los demás hombres de mi vida. Solo piensas en ti mismo. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime, ¿vas a cancelar la demolición de mi edificio? Raúl abrió la boca, pero no pudo responder. ¿Cómo podría explicar que cancelar el proyecto significaría perder 15 millones en inversiones? Que existían contratos firmados, empleados que dependían de ese proyecto, inversores internacionales involucrados. Su silencio fue respuesta suficiente para Mariana. Eso pensé. Adiós, Raúl. Y gracias por mostrarme que mi desconfianza hacia las personas ha sido correcta desde el principio. Raúl se quedó parado en medio del café, observando a Mariana desaparecer por la calle Valle Hermoso. Las otras personas gradualmente volvieron a sus conversaciones, pero él continuó allí, inmóvil, sintiendo como si acabara de perder algo precioso que ni siquiera sabía que estaba buscando. Pagó los cafés y salió caminando por las calles de Malasaña. Por primera vez, realmente observó el barrio que sus proyectos estaban transformando. Vio a las familias en las ventanas de los edificios antiguos, a los niños jugando en las aceras, a los ancianos conversando en las puertas de los establecimientos que existían allí desde hacía décadas. Cada rostro era una historia, cada historia era una vida que sería afectada por sus decisiones empresariales. Y Mariana estaba en el centro de todo eso. La mujer que había despertado algo en su corazón era también la representación viva de todas las consecuencias humanas de sus negocios. Cuando llegó al coche, Raúl se sentó al volante durante varios minutos sin encender el motor. Por primera vez en años, se preguntó si el éxito financiero valía el precio humano que estaba pagando, y por primera vez en su vida adulta consideró la posibilidad de que tal vez hubiera algo más importante que el dinero y el poder, pero también sabía que admitir eso significaría cuestionar todo lo que había construido, todo en lo que había basado su identidad desde los 8 años, cuando decidió que nunca más sería vulnerable o dependiente de nadie. Pasaron 2 semanas desde el enfrentamiento en el café, y Mariana sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. El plazo para desocupar el apartamento había sido adelantado para finales de abril. Solo 3 semanas y aún no había encontrado un lugar para vivir que se ajustara a su presupuesto ajustado. Era una mañana de sábado cuando estaba empacando los libros de medicina de su madre, tratando de decidir qué llevar y qué donar, cuando sintió algo diferente. Un dolor súbito en la parte baja del abdomen la hizo doblarse sobre la caja de cartón. «No puede ser», susurró poniendo la mano sobre su barriga. Con solo 6 meses y medio de gestación, era muy pronto para cualquier señal de trabajo de parto. Otro dolor, más intenso, la hizo caer de rodillas en el suelo del cuarto. Esta no era una contracción de Braxton Hicks, era algo mucho más serio. Con manos temblorosas, tomó su celular y llamó a Carla.
Mari, es sábado por la mañana, ¿por qué estás...? Carla, interrumpió Mariana luchando por mantener la voz calma. Necesito ir al hospital, ahora. ¿Qué pasó? Contracciones, mucho dolor. El bebé está en peligro. Voy para allá, no te muevas. Mientras esperaba a que Carla llegara, Mariana se acostó en el suelo del cuarto, tratando de controlar la respiración como había aprendido en sus cursos de enfermería obstétrica. Irónicamente, todo su conocimiento técnico parecía inútil cuando era la paciente. A través de la ventana podía escuchar los sonidos normales de un sábado por la mañana en el barrio. Niños jugando en la calle, música saliendo de algún apartamento, el ruido de los coches en la calle Valle Hermoso. Vida normal, siguiendo su curso, mientras la suya parecía desmoronarse una vez más. Al otro lado de la ciudad, en su apartamento en Malasaña, Raúl estaba tratando de concentrarse en una pila de contratos, cuando Bruno apareció sin avisar, usando la llave de repuesto que había ganado años atrás. «Amigo, no has atendido el teléfono en una semana», dijo Bruno, entrando en la sala de estar con 2 tazas de café del callejón. «Vanessa dijo que cancelaste todas las reuniones». Raúl estaba sentado en el sofá de cuero blanco, aún en pijama, con una barba de varios días que le daba un aire descuidado completamente fuera de su estándar. Papeles esparcidos alrededor, algunos documentos del proyecto Jardines de Malasaña, marcados con anotaciones rabiosas en bolígrafo rojo. «Estoy repensando el proyecto», murmuró Raúl, sin levantar los ojos de los papeles. «¿Repensando cómo?» «Cancelando». Bruno casi derribó el café. «Raúl, estás loco. Son 15 millones de euros». «Es un edificio lleno de familias, Bruno». Raúl finalmente miró a su amigo. «Familias que van a perder sus casas porque decidí que ese terreno vale más vacío que con las vidas que existen allí». «Raúl, eso es negocio. Siempre ha sido así». «No debería ser». Bruno se sentó en la butaca frente al sofá, estudiando el rostro de su amigo. En 15 años de asociación, nunca había visto a Raúl cuestionar la ética de sus negocios. ¿Esto es por Mariana? No lo sé. Raúl pasó las manos por su cabello desordenado. Quizás. O quizás es porque finalmente me detuve a pensar en lo que estoy haciendo con mi vida. ¿Y qué estás haciendo? Destruyendo la vida de las personas en nombre del progreso, igual que hicieron conmigo cuando era niño, solo que ahora soy el villano de la historia. Bruno respiró hondo. Raúl, creciste en orfanatos porque tus padres murieron en un accidente, no porque alguien los despojara. Pero crecí pobre porque a nadie le importó lo que pasaría conmigo después, y ahora soy yo quien no se importa con lo que sucede con las familias que saco de sus casas. El teléfono de Raúl sonó. Era Vanessa. Dejó que fuera al buzón de voz. «Ella ha estado llamando durante días», dijo Bruno. «Valentina está furiosa porque estoy comprometiendo la estabilidad financiera de la empresa con sentimentalismos», en sus palabras. «¿Y está?» Rafael se levantó y caminó hasta la ventana panorámica que ofrecía vista al Parque del Retiro. «Bruno, durante toda mi vida adulta, he creído que el dinero era seguridad. Cuanto más tuviera, más protegido estaría. Pero ¿de qué sirve toda esa protección si estoy completamente solo?» «No estás solo. Tienes la empresa, los empleados, los amigos. Tengo empleados que dependen de mi dinero, no de mí. Tengo una asistente que me ve como un peldaño en su carrera. Y tengo un mejor amigo que está intentando convencerme de no hacer la primera cosa correcta de mi vida». Bruno se quedó en silencio por un momento. «¿Qué quieres hacer?» «Quiero encontrar una manera de mantener el proyecto sin desalojar a las familias. Quiero transformar eso en algo que beneficie a todos, no solo a los inversores». «¿Y Mariana?» Rafael suspiró. «Mariana me odia, y tiene todo el derecho,
pero no puedo deshacer lo que hice. Solo puedo intentar hacerlo diferente de aquí en adelante. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que Rafael no reconocía. ¿Aló? ¿Rafael? Era la voz de una mujer que él no conocía, sonando tensa y preocupada. Aquí es Carla, amiga de Mariana. Necesitas venir al Hospital General ahora. El corazón de Rafael se detuvo. ¿Qué pasó? Mariana está en trabajo de parto prematuro. Está muy asustada y pidió que te llamaran. ¿Ella pidió? No con esas palabras, pero estuvo repitiendo tu nombre cuando llegamos aquí. Creo que te necesita, aunque no lo admita. Rafael ya estaba corriendo hacia su habitación para vestirse. Voy en camino. ¿En qué piso? Maternidad, 6º piso. ¿Rafael? ¿Sí? Ven rápido. Los médicos están preocupados. Cuando Rafael colgó, Bruno lo observó vestirse con una rapidez que solo había visto en emergencias empresariales. ¿Quieres que vaya contigo? No, esto es algo que necesito hacer solo. Rafael tomó las llaves del coche. Bruno, si realmente eres mi amigo, cancela la reunión del lunes con los alemanes. Voy a reestructurar todo el proyecto de Jardines de Malasaña. ¿Y si eso cuesta nuestra asociación? Rafael se detuvo en la puerta, mirando al hombre que había sido su mejor amigo durante 15 años. Entonces, descubriremos si nuestra amistad es real o si también era solo negocios. Mientras conducía por las calles de Madrid en dirección al hospital, Rafael se dio cuenta de que por primera vez en años estaba corriendo hacia algo y no huyendo. Y por primera vez desde la infancia no estaba pensando en las consecuencias financieras de sus decisiones. Lo único que importaba era llegar hasta Mariana. Rafael corrió por los pasillos del Hospital General como un hombre poseído, siguiendo las señales que indicaban la maternidad. El olor a desinfectante y el ruido de los aparatos médicos lo llevaron instantáneamente a recuerdos dolorosos de cuando visitaba a su madre en el hospital, poco antes de que ella muriera. Pero esta vez estaba corriendo hacia la vida, no huyendo de la muerte. En el 6º piso encontró a una mujer negra de apariencia elegante caminando nerviosamente por el pasillo. Ella lo reconoció de inmediato. Después de investigar sobre él durante una semana, Carla sabía exactamente con quién estaba hablando. Rafael se acercó a él, estudiándolo con ojos analíticos. «Soy Carla Méndez, amiga de Mariana». «¿Cómo está?», Rafael preguntó de inmediato, tratando de controlar su respiración acelerada. «¿Y el bebé?». Los médicos lograron detener las contracciones por ahora, pero ella está en observación. Creen que fue causado por el estrés extremo. Carla hizo una pausa significativa. Estrés. De tener que dejar la casa donde vivía con su madre, de no tener a dónde ir, de estar sola en el mundo. La acusación implícita golpeó a Rafael como un puñetazo en el estómago. «Es culpa mía». «En parte, sí». Carla no suavizó la realidad. «Pero estás aquí ahora. Y ella necesita saberlo». «¿Ella querrá verme?». «Mariana está sedada en este momento, pero cuando despierte necesitará saber que no está sola, aunque no lo admita». Carla lo guió hasta la sala de espera, donde algunas otras familias esperaban noticias de sus seres queridos. Rafael se sentó en una de las incómodas sillas de plástico, un contraste llamativo con los sillones de cuero de su sala de espera particular. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Carla, sentándose a su lado. «Claro». «¿Por qué viniste, después de cómo se separaron en el café? ¿Por qué correr hasta aquí cuando ni siquiera sabíamos si ella querría verte?». Rafael pensó por un momento, tratando de poner en palabras algo que él mismo aún estaba tratando de entender. «Porque desde esa primera llamada, Mariana me tocó de una manera que nunca sentí antes.
y porque me doy cuenta de que pasé tanto tiempo protegiendo mi corazón que olvidé cómo usarlo. ¿Y el proyecto? ¿Vas a continuar con la demolición? No de la forma original. Rafael miró a Carla directamente. Quiero transformar eso en vivienda mixta, apartamentos populares y de clase media en el mismo complejo. Con un área comercial que beneficie a los comerciantes locales, no los expulse. Carla levantó una ceja. ¿Eso es financieramente viable? Probablemente no. Al menos no a corto plazo. Pero tal vez sea lo correcto a hacer. ¿Y tus inversores? Tendré que convencerlos o encontrar otros. 2 horas después, el doctor Martínez apareció en la sala de espera. Rafael se levantó de inmediato. ¿Cómo está, doctor? El doctor Martínez miró de Carla a Rafael, claramente confundido sobre quién era quién en la vida de Mariana. ¿Y tú eres...? Complicado de explicar, respondió Rafael, pero me importa mucho ella. Mariana está estable. Logramos detener el trabajo de parto prematuro, pero necesitará quedarse internada al menos una semana. El estrés casi costó la vida del bebé. La palabra estrés resonó en la mente de Rafael como una acusación. ¿Puedo verla? Está despierta ahora, pero muy frágil emocionalmente. Cualquier cosa que la perturbe puede desencadenar otro episodio. Rafael asintió. Entiendo. Carla también se levantó. Doctor, Mariana precisa saber que hay personas que se importan con ella. Ella está enfrentando esta gravidez completamente sola. Doctor Martínez suspiró. 5 minutos. Y cualquier señal de estrés, ustedes salen. El cuarto de Mariana era simple y funcional. Ella estaba deitada en la cama hospitalaria, conectada a monitores que registraban sus signos vitales y los latidos del corazón del bebé. Sus ojos estaban cerrados, pero ella no parecía estar dormida. ¿Mari? Carla llamó suavemente. Mariana abrió los ojos lentamente. Cuando vio a Raúl parado en la puerta, su expresión pasó por una serie de emociones. Sorpresa, rabia y algo que podría ser alivio. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz salió débil, pero con una punta de la rabia familiar. Carla me llamó. Yo estaba preocupado. ¿Preocupado? Mariana intentó sentarse en la cama, pero una ola de mareo la hizo desistir. El hombre que me está dejando estaba preocupado. Mariana. Raúl se acercó a la cama, ignorando la mirada de advertencia de Carla. Cancelé el proyecto. Mariana parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber oído bien. ¿Qué? El proyecto Jardines de Malasaña. Cancelé. Tu edificio no va a ser demolido. Mentira. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Estás mintiendo para hacerme sentir mejor. Raúl sacó el celular del bolsillo y marcó un número. ¿Bruno? Sí, soy yo. ¿Puedes confirmar para Mariana que cancelamos el proyecto original? Él extendió el teléfono hacia ella. Mariana tomó el aparato con manos temblorosas. La voz de Bruno sonó clara del otro lado. «Aló, Mariana, aquí es Bruno Fernández, socio de Raúl. Confirmo que el proyecto de demolición de tu edificio fue oficialmente cancelado esta mañana. Raúl está reestructurando todo». Mariana devolvió el teléfono, mirando a Raúl como si estuviera viendo un fantasma. «¿Por qué? Vas a perder mucho dinero. Porque tenías razón. No puedo construir mi felicidad destruyendo la vida de las personas». Raúl se sentó en la silla al lado de la cama. «Y porque casi te pierdo a ti y al bebé por causa de mi codicia. Eso no cambia lo que hiciste. No cambia quién eres. No, pero tal vez cambie quién puedo llegar a ser». Carla, que había observado toda la conversación en silencio, se acercó a la cama. «Mari, casi perdiste al bebé hoy, por estrés, por soledad, por miedo». Ella miró a Raúl y luego de vuelta a su amiga. «Tal
Sea hora de aceptar que algunas personas pueden cambiar, que algunas personas merecen una segunda oportunidad. Mariana cerró los ojos, sintiendo el cansancio emocional y físico de la última semana. No sé cómo confiar de nuevo, Raúl. Cada vez que confío en alguien, acabo lastimada. Entonces vamos despacio, Raúl dijo suavemente. Un día a la vez, sin presión. Solo déjame ayudar. Déjame mostrarte que puedo ser diferente de lo que imaginas. Los monitores al lado de la cama mostraban que tanto Mariana como el bebé estaban estables. Por primera vez en semanas, los latidos de ella parecían calmados. ¿Qué quieres de mí?, ella preguntó, abriendo los ojos para encontrarlos de él. Honestamente, no sé. Solo sé que desde aquella primera llamada despertaste algo en mí que pensé que estaba muerto. Y casi perderte hoy me mostró que no quiero vivir sin descubrir lo que eso significa. Mariana miró a Carla, que asintió alentadoramente. Luego volvió su mirada a Raúl. Si le doy una oportunidad a esto, a nosotros, ¿prometes una cosa? Cualquier cosa. Prometes que vas a ser honesto conmigo siempre, incluso si la verdad es difícil de escuchar. Prometo. Y por primera vez desde que había descubierto quién era realmente Raúl, Mariana se permitió creer que tal vez, solo tal vez, algunas personas eran capaces de cambiar cuando encontraban una razón importante para hacerlo. 3 meses habían pasado desde aquel día terrible en el hospital, y Mariana estaba sentada en la terraza del apartamento que ahora compartía con Raúl, observando a las gemelas dormir en sus cunas lado a lado. Sí, gemelas. La sorpresa había llegado durante una de las consultas de prenatal, cuando el ultrasonido reveló 2 corazones latiendo dentro de ella. Ana Lucía y Sofía tenían ahora 2 semanas de vida y eran completamente diferentes una de la otra. Ana Lucía, que había nacido primero, era calma y observadora, con los ojos grandes y atentos de la madre. Sofía era inquieta y expresiva, siempre moviendo los bracitos como si estuviera conduciendo una orquesta invisible. El apartamento en Malasaña era un término medio que habían encontrado juntos. No era el lujo al que Raúl estaba acostumbrado, ni la simplicidad del antiguo hogar de Mariana, pero era de ellos. 3 habitaciones, sala amplia, cocina moderna pero funcional, y esta terraza donde Mariana pasaba las tardes observando la vida de la ciudad mientras las niñas dormían. ¿Están durmiendo?, la voz de Raúl sonó baja detrás de ella. Él había llegado de la oficina hacía pocos minutos, cambiado de traje a jeans y camiseta, y aún se estaba acostumbrando a la nueva rutina de padre. Finalmente, Sofía lloró durante 2 horas seguidas hoy. Creo que tiene cólicos. Raúl se acercó a las cunas, observando a las hijas con una expresión de ternura que aún sorprendía a Mariana. El hombre frío y calculador que ella había conocido en el café se había transformado en alguien que despertaba 3 veces por noche para cambiar pañales y que cantaba canciones de cuna desafinadas a las 3 de la madrugada. ¿Cómo fue la reunión con los inversores alemanes?, Mariana preguntó, notando la tensión en los hombros de él. Complicada. Raúl se sentó en la silla al lado de ella, pasando la mano por su cabello. Se retiraron definitivamente del proyecto Jardines de Malasaña. Dijeron que la vivienda social no es compatible con su filosofía de inversión. Lo siento. Yo no. Raúl tomó la mano de ella, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de los últimos meses. Conseguí nuevos inversores. Una cooperativa de arquitectos sociales de Barcelona está interesada en el modelo que desarrollamos. El modelo que desarrollamos era resultado de 3 meses de trabajo conjunto entre Raúl, Bruno y Mariana. Ella había contribuido con la perspectiva de Mariana López, realmente vivía en Malasaña, ayudando a diseñar un proyecto que preservaba la identidad del barrio mientras ofrecía vivienda digna para diferentes clases sociales.
¿Y Valentina? Mariana preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Renunció el viernes. Dijo que no podía trabajar para un empresario emocionalmente comprometido. Raúl sonrió. Creo que fue el mejor cumplido que he recibido en años. Mariana rió bajito, cuidando de no despertar a las niñas. La salida de Valentina había sido inevitable desde el momento en que Raúl decidió reestructurar toda la empresa. La asistente había intentado de todo, desde sabotaje sutil hasta un intento patético de seducción para hacerlo volver a los negocios serios. ¿Te arrepientes? Mariana preguntó, una pregunta que había hecho varias veces en los últimos meses. ¿De qué parte? ¿De haberte conocido? ¿De haberme convertido en padre? ¿O de haber cambiado mi empresa? De todo. De haber complicado tu vida perfecta y organizada. Raúl se levantó y caminó hasta el balcón, apoyándose en la barandilla. Desde allí podían ver una parte de Malasaña, incluyendo el edificio donde Mariana vivía antes. Mariana, mi vida no era perfecta, era vacía, tenía dinero, éxito, pero estaba completamente solo y ni siquiera me daba cuenta. ¿Y ahora? Ahora me despierto de madrugada para cambiar pañales y me siento el hombre más afortunado del mundo. Ahora tengo reuniones con inversores que quieren construir escuelas y guarderías en lugar de centros comerciales, y me emociono cuando veo el proyecto en papel. Se volvió para mirarla. Ahora tengo una familia. El celular de Mariana sonó, interrumpiendo el momento. Era Carla Méndez. Mari, enciende la TV en el canal de Telecinco. Ahora. ¿Por qué? Solo enciende y llama a Raúl. Entraron en la sala y Raúl encendió la televisión. El programa Ciudad Alerta estaba mostrando un reportaje sobre gentrificación en Madrid y, para sorpresa de ambos, el proyecto Jardines de Malasaña estaba siendo destacado. Este es un ejemplo de cómo el desarrollo urbano puede hacerse de forma socialmente responsable, decía la reportera, mientras imágenes del proyecto arquitectónico aparecían en la pantalla. El empresario Raúl García, conocido por sus emprendimientos de lujo, sorprendió al mercado al desarrollar un modelo que combina vivienda popular y de clase media en el mismo complejo. La cámara mostró una entrevista grabada con Raúl la semana anterior. Mariana nunca lo había visto en televisión antes. Parecía cómodo, pero mucho más humano de lo que imaginaba que fuera en entrevistas corporativas. Lo que me motivó a cambiar fue darme cuenta de que el verdadero éxito no se mide solo en ganancias, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de las personas, decía Raúl en la pantalla. Este proyecto nació cuando conocí a alguien que me mostró que detrás de cada edificio que demolimos hay historias, sueños, familias. La reportera continuó. El proyecto pionero ya ha despertado el interés de otras constructoras y de organizaciones internacionales, pero para García, el mayor éxito es personal. La cámara volvió a Raúl. Me convertí en padre recientemente. Gemelas. Y quiero que crezcan en un mundo donde el desarrollo económico no ocurra a expensas de la dignidad humana. Mariana sintió lágrimas en los ojos. Él había hablado de las niñas en la televisión nacional, asumiendo públicamente la paternidad y su relación. «Hablaste de nosotros en la TV», dijo cuando el reportaje terminó. «Estaba esperando el momento adecuado para contarte». El reportero preguntó qué me había motivado a cambiar y no pude mentir. «¿Y si eso afecta tus negocios?» «Mariana, en los últimos 3 meses he aprendido que los negocios que pueden verse afectados por tener una familia son exactamente los negocios que ya no quiero hacer». Ana Lucía comenzó a llorar en la habitación, seguida inmediatamente por Sofía, como siempre sucedía. Raúl se levantó para ir hasta ellas, pero Mariana lo sujetó de la mano. «Raúl, sí, te amo». Era la primera vez que decía esas palabras.
A lo largo de los últimos meses, habían construido algo sólido y real, pero Mariana siempre había tenido miedo de verbalizar sus sentimientos. Mucho había cambiado, mucha confianza se había construido, pero el miedo a ser abandonada nuevamente aún estaba allí. Raúl se arrodilló al lado de la silla de ella, sosteniendo su rostro entre las manos. Yo también te amo. Tú y las niñas son lo mejor que me ha pasado en la vida. Incluso con todo el caos, incluso con las madrugadas en vela, las cuentas extras, la responsabilidad. Principalmente por eso. Raúl besó su frente. Mariana, pasé 26 años de mi vida huyendo de cualquier forma de vulnerabilidad emocional. Tú me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, es coraje. El llanto de las gemelas se intensificaba y rieron juntos. ¿Vamos a cuidar de nuestras hijas?, preguntó Raúl, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. Nuestras hijas, repitió Mariana, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena eso. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de las bebés, Mariana se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta no sentía miedo del futuro. Había encontrado a alguien que eligió cambiar por amor, alguien que transformó su avaricia en generosidad, su soledad en familia. Y lo más importante, había aprendido que a veces los lazos equivocados nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Un año después del nacimiento de las gemelas, Mariana estaba en el jardín de la guardería comunitaria Primeros Pasos, observando a Ana Lucía dar sus primeros pasitos temblorosos mientras Sofía gateaba decididamente detrás de una mariposa amarilla. El lugar había sido el primer proyecto social completado de la nueva fase de la constructora García, construido exactamente donde sería el estacionamiento del centro comercial original. ¡Mamá, mira!, Ana Lucía gritó, soltando la mano del pasamanos de madera y dando 3 pasos tambaleantes antes de caer sentada en la hierba, riendo de su propia hazaña. Mariana sonrió, sintiendo el corazón llenarse de orgullo. Las niñas habían heredado personalidades completamente distintas. Ana Lucía era cautelosa pero decidida, siempre observando cuidadosamente antes de intentar algo nuevo. Sofía era pura energía y curiosidad, ya intentando escapar del corralito desde los 6 meses. ¡Felicidades, princesa! Raúl apareció detrás de Mariana abrazándolo por la cintura y observando a las niñas jugar. Él llevaba jeans desgastados y una camiseta manchada de pintura. Había pasado la mañana pintando las paredes de la nueva sala de lactario junto con otros padres voluntarios. ¿Cómo fue la reunión con el ayuntamiento?, Mariana preguntó, acomodándose en su abrazo. Aprobaron el proyecto para Malasaña. Vamos a construir 2 guarderías más antes de fin de año. Raúl hizo una pausa, observando a Sofía finalmente conseguir atrapar la mariposa entre sus manitas regordetas antes de soltarla inmediatamente. Y hay una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? El tipo que involucra una pregunta importante. Mariana se giró para mirarlo, notando el nerviosismo inusual en su expresión. Raúl, me estás asustando. Él se apartó ligeramente, sacando una pequeña caja de terciopelo azul marino del bolsillo. El jardín alrededor pareció quedar en silencio. Incluso Sofía dejó de perseguir insectos para observar a sus padres con sus ojos curiosos. Mariana López, Raúl dijo, arrodillándose allí mismo en la hierba. Hace 1 año y medio llamaste al número equivocado y cambiaste mi vida para siempre. Me enseñaste que el amor no es sobre posesión o control, sino sobre crecer juntos, construir algo más grande que nosotros mismos. Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Otras madres en el jardín empezaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, formando un pequeño círculo respetuoso a su alrededor.
Me enseñaste que la verdadera riqueza está en tener personas que amamos y en que nos aman de vuelta. Me enseñaste que la vulnerabilidad es fortaleza, que el cambio es posible, que nunca es tarde para ser una mejor persona. Raúl abrió la caja, revelando un anillo simple de oro blanco con un discreto diamante solitario. ¿Quieres casarte conmigo? Mariana miró al hombre arrodillado frente a ella, el mismo que había atendido aquella llamada desesperada, el mismo que había corrido al hospital cuando ella estaba en trabajo de parto, el mismo que se despertaba cada madrugada para ayudar con las niñas sin quejarse. Ya no era el empresario frío y calculador que ella había conocido en el café. Era Raúl, el hombre que cantaba desafinado para hacer dormir a las hijas, que lloraba viendo dibujos animados con ellas, que había transformado toda su empresa porque decidió que el amor valía más que el lucro. «Solo si prometes una cosa», dijo ella, arrodillándose también para estar a su altura. «Cualquier cosa. Promete que vamos a seguir creciendo juntos, que cuando las cosas se pongan difíciles, vamos a hablar en lugar de huir, que vamos a enseñar a nuestras hijas que el amor es sobre elegir todos los días estar al lado de la otra persona. Prometo». Raúl tomó su mano, deslizando el anillo en su dedo anular. «¿Y tú prometes que dejarás de pensar que no mereces ser amada?» Mariana rió entre lágrimas. «Prometo intentar». «¿Entonces sí?» «Sí». El jardín estalló en aplausos. Carla apareció corriendo desde dentro de la guardería, donde había estado, coincidentemente, ayudando en la cocina durante toda la mañana, seguida por el doctor Martínez, Bruno y varios otros amigos que aparentemente sabían del plan. «Ustedes sabían». Mariana acusó a Carla, que estaba llorando casi tanto como ella. «Obvio que sabía. Le ayudé a elegir el anillo». Carla la abrazó fuerte. «Mari, estoy tan feliz por ti». Ana Lucía y Sofía, aparentemente decidiendo que toda esa agitación las necesitaba, gatearon hacia los padres. Raúl levantó a Sofía mientras Mariana alzó a Ana Lucía. «Chicas», dijo Raúl solemnemente, «¿qué piensan de que mamá se case con papá?» Sofía aplaudió emocionada, mientras Ana Lucía simplemente abrazó a Mariana más fuerte, como si entendiera instintivamente que algo importante y bueno estaba sucediendo. El doctor Martínez se acercó, con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Mariana, recuerdo cuando llegaste al hospital embarazada y sola, convencida de que tendrías que enfrentar todo sola. Mira dónde estás ahora. Doctor, sin su insistencia para que hiciera reposo, nada de esto habría sucedido». «Ah, querida, el amor siempre encuentra una manera. Solo necesitaba la oportunidad correcta». Bruno apareció al lado de Raúl, dándole palmaditas en el hombro al amigo. «Amigo, aún no puedo creer que lo lograste. Cuando me contaste sobre esa llamada, pensé que estabas loco». «Estaba loco», admitió Raúl, «loco de amor». Mientras los amigos celebraban a su alrededor, Mariana y Raúl se quedaron unos minutos solo observando a sus hijas explorar el mundo a su alrededor con la curiosidad infinita de los niños pequeños. El jardín de la guardería estaba florecido. Jacarandás amarillos que habían sido plantados cuando se inauguró el proyecto, jardines de flores cuidados por los niños y los padres, juguetes coloridos esparcidos por la hierba verde. ¿Sabes qué es lo gracioso?, Mariana dijo, arreglando el cabello de Ana Lucía. «Si no hubieras comprado mi edificio, nada de esto habría sucedido. Si no hubieras marcado el número equivocado, si no hubiera tenido esas contracciones esa noche específica, si no hubiera estado trabajando hasta tarde». Rieron, reconociendo la cadena imposible de coincidencias que los había llevado hasta allí. Pero tal vez no eran coincidencias. Tal
Ves, solo eran dos personas perdidas que necesitaban la una de la otra para encontrar el camino. «Raúl», Mariana dijo, observando a Sofía intentar comer una hoja que había encontrado en el suelo. «¿Mm? Gracias. ¿Por qué?» «Por haber atendido el teléfono esa noche, por haber permanecido en la línea, por haberte preocupado por una desconocida desesperada». Raúl besó su frente. «Gracias por haber llamado al número equivocado y por darme la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre quise ser». Mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la nueva familia permaneció allí en el jardín de la guardería que simbolizaba todo lo que habían construido juntos. No era un final perfecto. Aún tendrían desafíos, discusiones, momentos difíciles como cualquier pareja real. Pero era un nuevo comienzo perfecto. Una llamada equivocada que se había convertido en absolutamente correcta. Una historia de cómo el amor puede transformar no solo dos vidas, sino toda una comunidad, cuando dos personas deciden. Es posible construir algo mejor juntas de lo que podrían construir solas. Y en la simplicidad de ese momento, las chicas jugando en el césped, los amigos celebrando alrededor, la ciudad extendiéndose a lo lejos, Mariana finalmente entendió lo que su madre siempre había tratado de enseñarle. Que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de elegir todos los días amar a alguien imperfecto de manera perfecta.